Un saludo muy especial a todos los televidentes de este gran programa Jesús en mi hogar, con esta noticia de la reapertura de nuestros templos a nivel de Colombia y a nivel de Guarne. Oficialmente se hizo esta reapertura el martes 1 de septiembre. Por eso, con esta buena noticia, yo quiero abrir este programa. Gracias a Jesús, porque siempre ha estado acompañándonos en este tiempo difícil. A los hogares, gracias por no cerrar las puertas. Gracias por volver a casa. Como dice el Salmo, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Así se notó el martes pasado en la reapertura de nuestros templos, la alegría, las lágrimas, el amor de la gente por Jesús y por vivir la espiritualidad, la fe, por vivir la palabra de Dios, por alimentarse de la palabra de Dios, del pan de la palabra y de la Eucaristía. Por eso quiero saludar a todos los televidentes que ven este prestigioso programa en Cable Plus de Jesús en mi hogar. Hoy, pues proponer este evangelio que la Iglesia nos regala de Mateo 18, del 15 al 20. Y es una liturgia este domingo muy bonita porque las tres lecturas se relacionan, son muy especiales. Además, tenemos este mes de septiembre, que es el mes de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Entonces, ¿cómo no profundizar un poco más en este texto de este domingo, sobre todo en el Evangelio? Y quisiera, antes de proclamar el Evangelio, hacer una oración, la misma oración que yo veo que Jesús hizo con los discípulos de Emaús en el camino. Pedir el Espíritu Santo para que entendamos más la palabra de Dios en este domingo y que podamos enamorarnos más de la palabra de Dios, que la tengamos en casa, que la oremos juntos, que la proclamemos, porque el Señor quiere que la leamos, la estudiemos, la oremos y la proclamemos. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú has leído a los discípulos en el camino de Emaús, con la luz de la palabra escrita en la Biblia. Tú le ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de la resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18,
versículo 15 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro además que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dividamos para entender este texto de este día, de esta semana, 23º domingo. Es la liturgia de esta semana, domingo 23 del tiempo ordinario, ciclo A, de las 34 semanas. Mateo 18, 15 al 16, tiene un título: corregir al hermano y restablecer la unidad. Mateo 18, 17, quien no escucha a la comunidad se autoexcluye. Mateo 18, 18, la decisión tomada en la tierra es aceptada en el cielo. Aquí lo relacionamos con el sacramento de la confesión. Lo que atemos y lo que desatemos. Recuerde que absolver significa soltar, y el pecado nos amarra. Mateo 18, 19, la oración en común por el hermano que sale de la comunidad. Y Mateo 18, 20, la presencia de Jesús en la comunidad. Esas son las divisiones de este Evangelio para esta semana, porque son unos 5 o 6 versículos muy cortos, pero con un contenido impresionante. Y si queremos entender este texto, hay que mirar el contexto. Todos sabemos, o los que no lo sabemos, pues por información les digo, que el Evangelio de Mateo es el Evangelio del catequista, que tiene 5 discursos. El primero, el Sermón de la Montaña, capítulo 5 hasta el 7, las bienaventuranzas. El capítulo 10 es el sermón sobre la misión, discurso misionero. El capítulo 13 es el discurso parabólico. El capítulo 18, que es el que hemos leído para esta semana, el que acabamos de escuchar, se llama el discurso sobre la comunidad, cómo vivir en comunidad, con la reconciliación y con el perdón y con el llamado a la corrección fraterna. Es un llamado. Y el capítulo 24 al 25, que es el discurso escatológico sobre el final de la vida. Para entender este texto tenemos que meternos en esos 5 discursos de Jesús, que son como una imagen, un eco de los 5 primeros libros de la Biblia, que se llama Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 libros, Pentateuco. ¿Por qué les hago todo esto? Pues si estamos en el mes de la Biblia, ¿cómo no explicarles este texto para entenderlo así, con este contexto? Porque un texto sin el contexto es un pretexto para uno decir lo que quiera. Y si Jesucristo nos habló del mandamiento nuevo, Jesucristo nos llamó
a un mandamiento nuevo, hoy nos habla del mandamiento nuevo en la corrección fraterna, el amor a los hermanos. Tanto es así que la primera lectura y el Evangelio nos hablan de corrección, habla de una atalaya, dice la primera lectura de Ezequiel, he puesto una atalaya para mirar, como en la parte más alta, mirar a ver que si hay alguien está fallando para ayudarle. Y el Evangelio, la corrección, o sea que corrección y amor no se pueden separar. La corrección lo lleva a uno hasta la meta que se propuso, y el amor da vida. Meta y vida, no se puede separar. Ahora, ¿quién necesita corrección? Todos, hasta el Papa. Padre, el Papa necesita corrección. Pregúntele a Pablo y verá que corrigió al primer Papa, que fue Pedro. Hay que leer la Biblia. Y Pablo corrigió a Pedro, que fue el primer Santo Padre en la iglesia. Los sacerdotes necesitamos corrección. En la iglesia todos necesitamos corrección. La única que vivió bien santamente, la bendita entre las mujeres, la Virgen, la llena de gracia. Pero de resto, todos pecadores, todos necesitados de corrección, de ayuda. Entonces, esta liturgia de este domingo son 3 momentos muy importantes: corrección y amor, que no se pueden separar. Todos necesitamos que nos corrijan. Y lo tercero es la presencia de Dios en medio de la comunidad cuando nos reunimos en su nombre 2 o 3. Así lo encontramos también en la carta a los Hebreos. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere San Mateo? Mateo en su Evangelio quiere organizar las palabras de Jesús en 5 grandes sermones o discursos, y esto indica que hacia el final del primer siglo, época en la que se procedió a la redacción final del Evangelio de San Mateo, las comunidades cristianas tenían ya unas formas concretas de catequesis. Los 5 discursos eran como 5 grandes flechas que indicaban la ruta del camino, ofrecían criterios para instruir a las personas y ayudarlas a resolver los problemas. El sermón de la comunidad, Mateo 18, 1 al 35, por ejemplo, presenta instrucciones sobre cómo debe ser la convivencia entre los miembros de la comunidad, de modo que ésta pueda ser una revelación del reino de Dios. En este domingo 23, escuchamos entonces este sermón de la corrección fraterna. ¿Y a qué nos invita este discurso? Pues nos invita a que nosotros nos corrijamos, a ser humildes y a aceptar la corrección. Nos invita primero para que hablemos en privado con el que te ha ofendido, no para matarlo, sino para corregirlo. Segundo, en segundo lugar, si no te escucha, llame a 2 o 3 testigos, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Donde está Jesús, está la salvación y está el perdón. Donde está Jesús hay que doblar no solo las rodillas, hay que doblar y ablandar el corazón y rendirse a Él y perdonar como Él. Tercero, si no se hace caso, díselo a la comunidad, a la iglesia reunida para escuchar el mensaje de su Señor, para perdonar. La iglesia es el lugar de escucha y del perdón. La iglesia es responsable de la vida cristiana de todos sus miembros. Su misión es la reconciliación de todos con Dios, con los hermanos. Que ninguno se pierda, que ninguno almacene veneno de odio, que ninguno se obstine en el pecado, que ninguno destruya la comunidad de Jesús, que ninguno viva lejos del amor de Dios. Confesar es admitir el pecado, es vencer su poder mortal. Y la comunidad reunida celebra el regalo del perdón de Dios. Todos unidos bajo la misma mirada de Dios, nos dejamos perdonar y nos abrimos al don de la reconciliación con los hermanos. Perdonarnos, Padre nuestro, decimos siempre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Cuarto punto, al que rechaza la conversión y el perdón de Dios, Padre, entonces hay que hacerlo público.
y se considera un gentil. Y por último, las puertas siempre abiertas. Tal vez sea menos pecado matar a alguien que negarle el perdón. Matar a alguien puede ser efecto de la pasión. No perdonar es una elección del corazón. Es un crimen espiritual que excluye y mata la imagen de la persona odiada. No podemos separar entonces corregir y amar. Todos necesitamos la corrección, y el mensaje importante que el Señor nos da, el mismo mensaje, es que en la comunidad está la fuerza de la presencia del Señor. Le repito esa frase a todos: no abandonemos los grupos, no abandonemos los grupos. ¿Por qué? Porque hay gente que se va brava y enojada y no permite que se corrijan o no corrigen. No abandonemos los grupos por cobardía. Vuélvete fuerte, parte de la solución. No seamos cobardes, no abandonemos los grupos, no seamos problemas, seamos más bien puertas abiertas para la solución, porque en la comunidad está la fuerza de la presencia del Señor. Que el Señor nos bendiga. Un hombre dijo: quien tiene paciencia obtendrá lo que desea. Recuerda que cuidándote nos cuidas a todos. Sé paciente y quédate en casa. Un mensaje de responsabilidad social de Cable Plus Televisión. Estamos en el mes de la Biblia, y la invitación primera que quiero hacerle a la comunidad, a los grupos apostólicos, movimientos, a las familias, a los catequistas,
a las comunidades eclesiales por el reino, a los discípulos misioneros, al cine, a la infancia, a la catequesis, es que no dejemos pasar el mes de la Biblia sin tomarla, sin agarrarla de donde la tenemos para alimentarnos de la palabra de Dios, para recibir la luz de ella. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra me da vida. Es que en la Biblia encontramos lo que necesita el ser humano para ser feliz. La Biblia, me gusta de compararla, es como una casa de 73 habitaciones. Y que no terminemos nuestra estadía en esta tierra sin conocer los cuartos, los 73 habitaciones de la Sagrada Escritura, entrar a esa casa, conocerlos, familiarizarnos con cada uno de ellos. Los cuartos son los libros. Y qué bueno conocer y buscar el lugar en donde yo me siento cómodo. Algunos se van a sentir cómodos con el Evangelio de Mateo, entrar a ese cuarto. Mateo nos presenta a Jesús allí como un catequista, o entrar a Marcos, donde nos presenta a Jesús en acción, que nos presenta a Jesús como el Hijo verdadero de Dios. El Evangelio, Mateo también es la iglesia, el Evangelio de la iglesia, nos presenta la iglesia que es la esposa de Cristo. Juan nos presenta a Jesús como Dios, y Lucas la humanidad de Jesús. Y así cada libro tiene su contenido hermoso y precioso. Por eso hay que entrar en contacto con la palabra de Dios. Padre, la palabra de Dios es muy importante. Es muy importante, pero no es la más importante. La palabra de Dios hace un papel de mediación para encontrar a una persona que se llama Jesús. Así como cuando a uno le hace una cita con el alcalde, el que le hizo la cita hizo el papel de mediación. La Biblia nos hace el papel de mediación para que nos encontremos con la persona adorable de Jesús. No somos seguidores de un libro, somos seguidores de una persona. Por lo tanto, nosotros no leemos la Biblia, ella nos lee a nosotros. Cristo lee nuestra vida. Y por eso quiero que una invitación, hagamos un altar en la casa con la palabra de Dios, tener la Biblia en la casita con una velita, con un ciriecito, es como tener el sagrario, el Santísimo, aquí Jesús sacramentado, que atrás está, y tener el mismo Jesús de la palabra de Dios, es el mismo Jesús de la Eucaristía y del sagrario. Recuerden que Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, y no de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra se vuelve alimento para nosotros. Entonces, primera invitación en este espacio, tomemos la Biblia, leámosla, con los evangelios del día, con las lecturas del día, con los salmos del día. Ahí encontramos lo que necesitamos para ser felices. Mire, la Biblia tiene de todo, para conseguir novia, para ser mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, para ser mejor cristiano, para gobernar, la ley, para cumplir la ley. Me dice tanto secreto la palabra de Dios, lo que usted necesita, hasta para saber utilizar el tiempo, para aprender a amar, para aprender a vivir, para aprender a corregir lo que decíamos ahorita en el Evangelio. Ella nos enseña a corregir, a perdonar, a servir, a ayudar. Hay tantas cosas que encontramos en la Sagrada Escritura. Es un tesoro que muchos de nosotros no apreciamos. Tener la palabra de Dios es tener a Jesús en casa. Todos tenemos un celular. ¿Y cómo nos preocupamos cuando se nos queda el celular en la casa? Uy, ¿cómo se devuelven? Pagan un taxi porque de pronto hay secretos en ese celular que nos daña el hogar o nos daña la vida. Si le corriéramos a la lectura de la palabra de Dios como le corremos al celular, o a un equipo, a un computador, o si le pusiéramos tanta atención a la Biblia como le ponemos a una novela, o a una película, a un partido de fútbol o al ciclismo, viviríamos de otra manera. Por eso mi invitación, la reitero, no dejemos pasar este mes para que
tengamos un hábito de lectura, de oración, de estudio, para que podamos formarnos y formar a los demás en la palabra de Dios. Desde la palabra de Dios, orar en este mes y ojalá no este mes. Antes era una semana, la última semana de septiembre, por San Jerónimo, que es el patrono de la Biblia. Ya la iglesia ha sido muy generosa y nos ha puesto ya un mes. Y qué bueno que no fuera un mes, fuera todo el año alimentándonos de la palabra de Dios en los momentos más difíciles de la vida. Ojalá tomemos ese hábito. En segundo lugar, aprovecho este espacio para recordar que en la reapertura del protocolo o la reapertura de los templos hay que seguir unos protocolos. No me gusta, para mí es muy engorroso, muy horrible esto que tenemos que hacer. Tener que recibir llamadas. Yo soy el primero que estoy recibiendo llamadas cuando no está la señora de la casa o el otro padre. Yo soy el que más tengo que tomar nota, yo. Es muy duro, pero hay que hacerlo. Llamemos al 545-16 61, que es el teléfono de la parroquia. 541-1661. Pueden llamar con tiempo. Yo me apunto para la misa de 8 de tal día. Yo me apunto para la misa de 5, en la semana 8 y 5. Yo me apunto para la misa del viernes, del sábado. Ya el domingo es un poco más, son 4 misas. Ya no es a las 8 y a las 5, sino el domingo es 8, 10, 12 y 5 y media. Y entonces pueden llamar con tiempo para anotarse para el 9. Yo voy, sobre todo una invitación, vea, a las 10, hay mucho espacio. Porque la misa de las 10 es la de la plaza de mercado. Y en la plaza de mercado todavía no estamos celebrando. Gracias, nos dieron la reapertura aquí, porque hay conglomerado, hay mucha gente ahí y de pronto no podemos seguir los protocolos ahí en la plaza de mercado. Pero por ahora la estamos haciendo en el templo para que no se quede nadie. Entonces, a las 8, son 50 personas que tenemos espacio por 15 días. Por 15 días, hasta el 15 de septiembre vamos así, con 50 personas. Anótense con tiempo, llamen, pongan un mensaje al WhatsApp. Muchos me tienen el celular mío, muchos lo tienen, pero tal de la parroquia, que es el oficial, para que responda la secretaria o la señora de la casa o nosotros mismos para anotarnos. Para que cuando lleguen, solamente le tomemos la temperatura y ya, y pasan derechito. Ya la tenemos anotadita. Y que el que vaya a venir, que se anote, que no le quite el puesto a otro, porque hay gente que se anota y no viene. Por respeto a otra persona que sí le interesa venir y que le gusta mucho de todos los días, que no puede vivir sin Jesús todos los días en su palabra y en la comunión, por respeto a esa persona hay que cumplir. Y por favor, vea, venga media hora antes. No dejen para llegar después de que cerremos la puerta. Por esta semana estamos teniendo un poco de consideración, qué sé yo, con la gente. Pero ya la otra semana hay que ser un poquito más rigurosos. Se cerró el templo y se cerró ya, cuando terminamos y comenzamos la misa. Vengan media hora, vea, le hago esta propuesta. Media hora, vengamos media hora para que preparemos este altar vivo. Si este altar aquí lo preparamos con luces, de la mejor manera, para comenzar la misa y celebrar la misa, preparemos un altar vivo que es nuestra alma. Preparémosla con tiempo, con oración, pidiendo perdón, diciéndole al Señor que queremos que nos alimente con su palabra y con su cuerpo. Vea, venimos y hablamos con el Señor. Yo le digo las cosas al Señor antes de la misa. Yo le digo todo al Señor. Le hablo al Señor. Antes de la misa le hablo al Señor. En la misa dejo que el Señor me hable a mí, al corazón. Y después de la misa, porque la misa no termina cuando yo doy la bendición, puede ir en paz, ahí comienza, hay que prolongarla. Entonces, después de que salgamos, salimos a contarle a la gente. 3 momentos. Le hablo al Señor, dejo que el Señor me hable y le hablo del Señor a los otros en la calle. Ese es mi testimonio de fe. Por eso los invito para que vengamos con tiempo, nos anotemos con tiempo, que sigamos los protocolos que nos piden a nosotros el sistema de gestión y el trabajo y la seguridad en el trabajo, que nos sentemos en donde dice ubíquese aquí.
Para seguir los espacios, ahí están los piecitos, párese en los piecitos. Tomen el puesto que dice ahí, pero hay gente que viene y ve eso y se mete en la mitad. ¿Qué problema después para uno tener que poner a fumigar todo eso, desinfectar toda la banca, cuando podía desinfectar nomás el espaciocito ya? Hay que aprender a obedecer y a ser disciplinados. Que no se arrodillen. Ya nos dijeron por qué. Que es que en la Candelaria se arrodilla. Ya el problema es del párroco de la Candelaria. Pero aquí en San Antonio a nosotros nos explicaron por qué no nos debemos arrodillar. Viene una señora de la calle, nos desinfectaron, pusieron la mano ahí adelante y como uno se arrodilla y se apoya ahí, se le puede pegar el virus a uno. De pronto no desinfectaron ahí porque solamente desinfectaron donde se sentaron. Como estamos diciendo que no nos arrodillemos, entonces viene y se infecta con la ropa, con cualquier cosita se infecta uno. Necesitamos entonces cumplir, no nos arrodillemos. De pie, venimos, ¿a qué vamos a arrodillar? El corazón, doblemos el corazón ante el Señor, en ese momento los que somos muy devotos. Padre, vamos a recibir la comunión ¿dónde, Padre? En la boca. Es que es una herejía recibirlo en la mano. Miren, ¿quiere que les diga algo? Santiago no habla de las manos y habla de la lengua más, que el instrumento más peligroso es la lengua. Y enseguida criticamos que recibimos que la comunión no en las manos, que solamente los sacerdotes, pero es que no le estamos diciendo que lo haga ya por siempre, mientras que pasa la pandemia. Si vamos a hablar de impuros, de contaminación, de cosas horribles, las manos y la lengua es más peligrosa. Hay gente que mata más con la lengua, criticando, difamando, que con las mismas manos. Por eso las manos no es que las desinfectamos cada ratico, lavamos allá al entrar, le echamos gel, alcohol, de todo eso. A la lengua no le vamos a echar eso. Entonces miren, para que nos demos cuenta, recibámosla con todo el respeto, en la mano izquierda sobre la mano derecha. Y la tomamos delicadamente, con mucha delicadeza, como un bebé. Tomamos al bebé de Dios, al niño de Dios, lo tomamos y lo llevamos a la boca, y si queda alguna partícula, la tomamos, no la dejamos perder. Como cuando uno no se pierde un dulce, una galleta, ¡ay, qué pedacito de galleta tan rica! Y la va consumiendo. El pan más rico es el del cielo, que es Jesús. Y así comulgamos. Padre, ¿y la paz? No nos demos la paz. La paz nos la damos como la dan los chinos, el saludo de los chinos, los japoneses. Que miren lo bonito. Ellos al otro lo saludan así, con una venia. ¿Y sabe qué significa eso? Es hermoso, eso es el significado. El Dios que hay en mí es el Dios que saluda. El Dios que hay en mí saluda al Dios que está en ti. Saludémonos así, démonos la paz de Jesucristo así, con esa venia, y pensando así, que el Dios que está en mi corazón, en mi alma, en mi vida, saluda al mismo Dios que está en ti. Qué saludo más bonito. Si le ponemos ese sentido, nos vamos a saludar de esa manera y no vamos a necesitar ni de besos ni de abrazos. Es más, a veces la paz. El Papa Benedicto XVI veía que había mucho desorden. ¿Y sabe qué iba a hacer? Iba a quitar ese momento de la paz, que es tan sagrado. Lo iba a quitar y lo iba a poner antes de las peticiones. Saludémonos con la paz. Y después seguía la oración universal. ¿Y por qué lo iba a quitar? Porque la gente, en lugar de tomar eso como un momento penitencial de perdón, lo tomaba como un saludo y como unas felicitaciones. Y era capaz de venirse desde la última banca hasta aquí al centro a saludar a la gente, y volvía un desorden, una galería. Cuando con solo darle al que estaba al lado, le estábamos dando a todo el mundo. Hasta en esto nos estamos educando para que no haya desorden y lleguemos al momento de la comunión más en paz, con más alegría y más tranquilidad. Padre, ¿y entonces nos movemos del puesto? No, el sacerdote está yendo para evitar que nos infecte el virus. Estamos yendo a su banca, le estamos imponiendo. Primero el sacerdote se limpia las manos con gel para darle la comunión a ustedes, que no llegue nada, ninguna infección, nada, y ustedes comulgan, y después viene el sacerdote y vuelve y se desinfecta lo mismo, y vamos hasta el puesto para que haya mayor orden. Entonces, pues con estas recomendaciones me gustaría que nos ayuden al protocolo, que nos tengan paciencia, que seamos disciplinados para que dentro de 15 días, pues en lugar de cerrarnos, nos abran más espacio para que este templo se permanezca siempre abierto, no como estos 5 meses y medio, casi 6 cerrados. Qué tristeza, qué dolor, la gente no podía venir. No, nosotros mismos hacemos que esté abierto o esté cerrado. Cuidémonos
nosotros y cuidemos a los demás. Y siempre en la misa, como ustedes no hablan, con el tapabocas. Solo el sacerdote lo quita y lo pone para ir a la comunión, o el que lee. El resto siempre en la misa con tapabocas. Así nos mandó de la alcaldía, así lo certificaron, nos dieron este certificado que cumplimos con los protocolos. Entonces, que no sea mentira, este papelito, vea, nos lo dieron a las 3 parroquias, certifica que cumplimos con los protocolos. Hagámoslos cumplir, que no se quede solamente de palabra, sino de hecho. Y nos dijeron que vamos a estar bajo vigilancia para ver si cumplimos los protocolos. Dios nos ayude, que seamos bien obedientes, bien juiciosos y sigamos adelante. Un hombre dijo, quien tiene paciencia obtendrá lo que desea. Recuerda que cuidándote nos cuidas a todos. Sé paciente y quédate en casa. Un mensaje de responsabilidad social de Cable Plus Televisión. Estoy aquí para compartir algo que tiene que ver con el funcionamiento de la parroquia en general. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de todos los grupos y de la importancia que tenemos los laicos en la comunidad parroquial. Antes de empezar con esto, quiero leerles, para que tengamos presentes, del Concilio Vaticano II, el decreto Ad Gentes, que habla sobre la actividad misionera de la Iglesia, en el capítulo 4, donde habla del deber del misionero, del deber misionero de todo el pueblo de Dios. Dice lo siguiente: puesto que toda la Iglesia es de por sí misionera,
y la obra de evangelización es deber fundamental del pueblo de Dios, el Santo Concilio invita a todos a una profunda renovación interior a fin de que, teniendo viva conciencia de la propia responsabilidad en la difusión del Evangelio, acepten su cometido en la obra misional entre todos los gentiles. Por lo cual, todos los hijos de la Iglesia han de tener viva la conciencia de su responsabilidad para con el mundo. Han de fomentar en sí mismos el espíritu verdaderamente católico y consagrar sus esfuerzos a la obra de la evangelización. Sepan todos, sin embargo, que su primera y principal obligación en pro de la difusión de la fe es vivir profundamente la vida cristiana, pues su fervor en el servicio de Dios y su caridad para con los demás aportarán nuevo aliento espiritual a toda la Iglesia, que aparecerá como estandarte levantado entre las naciones, luz del mundo y sal de la tierra. Este testimonio de la vida producirá más fácil su efecto en todos los grupos cristianos. Quería empezar con esto para que recordemos la importancia que tenemos los laicos en la labor evangelizadora de la Iglesia. Y así renovar o recordar cuál es la política diocesana y por ende la misma política de la parroquia, ¿cierto? Para poder cumplir con este objetivo de la misión que tenemos todos como cristianos, como bautizados, ese compromiso que adquirimos en el momento del bautizo de ser evangelizados y evangelizadores. Dice que cada parroquia, y es la política diocesana, cada parroquia debe empeñarse en la conformación de pequeñas comunidades eclesiales a través de 3 itinerarios establecidos por la diócesis. Esos 3 itinerarios son el cine, que ya no, pues en algún momento se les hablará de lo que es eso, ¿cierto? El sistema integral de nueva evangelización, las comunidades eclesiales por el reino, que son la SER, y la red de discípulos misioneros. Específicamente, esta política contribuirá a la renovación en el compromiso de los agentes de pastoral, en la dinamización de las estructuras, pero muy especialmente en la tarea evangelizadora que tenemos. Específicamente, el objetivo de la parroquia es que la iglesia sea una iglesia viva, evangelizada y evangelizadora, y que todo esto lo podamos hacer en pequeñas comunidades. El cine, una vez capacite, pues o sea, reciba la formación, sus agentes reciban la formación, se conformarán en pequeñas comunidades con un trabajo específico para trabajar dentro de la comunidad. Las comunidades eclesiales por el reino hacen igualmente, y la red de discípulos misioneros hará también su deber. ¿Qué es la red de discípulos misioneros? La red de discípulos misioneros es un grupo de la comunidad que se formó durante un periodo de 2 años, recibió una formación de 2 años. En esa formación ellos recibieron elementos necesarios para el seguimiento de Jesucristo, ¿cierto? ¿Cuál es su función? Descubrir y revitalizar la condición discipular, es decir, tienen una experiencia fuerte de Dios, se profundiza en el conocimiento de la fe, no solamente la fe intuitiva, sino la fe de corazón y la fe con razón. Se estrechan los vínculos de comunión
y se estrechan pues los vínculos de comunión eclesial. Estos discípulos luego, pues entonces, ¿qué hacemos? Después de que durante 2 años hicimos esa capacitación, esa formación en la fe, ese seguimiento de Jesucristo, nos reunimos en pequeñas comunidades y estamos en la comunidad ejerciendo esas mismas funciones para los que fuimos formados, o sea, profundizamos en el conocimiento de la fe, nos unimos con la comunidad, catequizamos, participamos en la celebración litúrgica, en la celebración de la fe, y estamos siempre dispuestos a ayudar en todas las actividades de la parroquia. Es importante lo de la fe porque la fe hay que estudiarla, cuidarla, alimentarla y defenderla. Porque la fe individual no crece, sino que decrece. Por eso son tan importantes estos grupos para poder participar, para poder hacer que la fe se fortalezca más en todos nosotros. Si no hay comunidad, ¿para qué discípulos, cierto? Bueno, tenemos la pastoral social, que tiene varios grupos, entre ellos la pastoral de los enfermos, la pastoral de la salud, la pastoral del adulto mayor, y en ellos desempeñamos varias actividades. Hacemos formación doctrinal, y trabajamos en ellos todos unidos. La idea es que invitarlos a todos para que participen de estos grupos. La parroquia es rica en grupos, en formación, en grupos para participar activamente en la caridad, si queremos, y en los diferentes apostolados. La invitación para todos para que por favor nos inscribamos. Hay diferentes grupos en la parroquia de los cuales podemos hacer parte, integrarlos y participar activamente en ellos. Qué bueno que en este momento pues nos hemos encontrado con Jesús en el hogar para recordarnos todas estas cosas importantes para nuestro diario vivir. La palabra de Dios que no puede faltar en nuestros corazones, en nuestra alma y en nuestra vida, son una luz para caminar hasta la eternidad. Siempre nos dejó el Señor la palabra para que nos dejemos guiar por ella. Así lo hemos vivido y lo viviremos, porque el cielo y la tierra pasará, mi palabra no pasará. Qué bueno tomar en serio todo esto de bioseguridad para que sigan abiertos nuestros templos, que nosotros seamos cumplidos, juiciosos y disciplinados, que llamemos y que vengamos con tiempo. Y lo otro, qué importante la pastoral de una parroquia. Recuerde que hoy la iglesia vive de comunidad en comunidad. La parroquia es una comunidad de comunidades, comunidad eclesial después del reino, que nadie se sienta excluido, porque recuerden que si queremos crecer tenemos que sentir sentido, y valga la redundancia, tenemos que tener sentido de pertenencia a la parroquia. En el aire no crece nada, siempre tenemos que tener un lugar para crecer. Si queremos crecer en la fe, necesitamos de la parroquia, de los grupos y de los movimientos. Son siempre todos bienvenidos. Que el Señor a todos nos bendiga, que el Señor nos bañe con su sangre para que no nos infectemos del coronavirus, de la pandemia, que seamos muy cuidadosos. Ayúdate que yo te ayudaré. Los quiero bañar a todos con esta bendición, sus hijos, sus niños, las familias, los hogares, los empresarios, los trabajadores, los que están más expuestos, el personal de la salud, los médicos, las enfermeras, todos los que tienen que salir todos los días a buscar el pan de cada día. El Señor a todos nos acompañe y nos ayude. El Señor esté con ustedes.
Descienda sobre ustedes, sobre su familia, la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los acompañe siempre. Deseándoles una feliz semana en el Señor, podemos quedar en las manos de Dios.